Bueno, continuando con los músculos del antebrazo, hablamos nuevamente del extensor corto del pulgar. El extensor corto del pulgar es un músculo que es alargado, que es delgado, inferior al abductor corto del pulgar. Se va a extender desde lo que es el antebrazo hasta la falange proximal del dedo pulgar. Y va a insertarse superior en el cúbito, radio y la membrana interósea del antebrazo, inferior al abductor largo del pulgar. Este músculo va a tener la acción de extender y abductor del dedo pulgar y de su metacarpiano. Ahora hablamos del extensor largo del pulgar. El extensor largo del pulgar es un músculo que es fusiforme, inferior al extensor corto del pulgar y medial. Va a originarse desde la parte media del cúbito a la falange distal del dedo pulgar. Se va a extender desde la parte media del cúbito a la falange distal del dedo pulgar. Va a insertarse en la cara posterior del cúbito, medial e inferior al corto del pulgar, un poco superior al carpo, y va a terminar en la falange proximal del dedo pulgar. La acción del extensor largo del pulgar es extender la falange distal sobre la proximal y esta sobre el primer metacarpiano y sobre el carpo. Cuando hablamos ahora del segundo músculo, que va a ser el extensor del índice, este extensor del índice tiene la forma fusiforme y delgada a lo largo del borde inferior-medial del extensor largo del pulgar, es que va a estar situado, y va a tener un origen desde lo que es el cúbito hasta el dedo índice, se va a extender. La inserción es superior en la cara posterior del cúbito, medial e inferior al extensor largo del pulgar, a la parte vecina de la membrana interósea, y la acción es, como dice su nombre, extensor del índice. Y en el plano superficial vamos a tener ahora los extensores de los dedos, que se dividen en la cara dorsal de la mano, que es para los 4 últimos dedos, y en la parte medial al extensor radial corto del carpo. El extensor de los dedos, la forma es ancha, muscular en su parte superior, y va a estar dividido en 4 y largos tendones, el más lateral de los superficiales. Este extensor de los dedos se va a extender desde el epicóndilo lateral hasta los 4 últimos dedos. Va a insertarse en la cara posterior del epicóndilo lateral, la cara profunda de la aponeurosis tendinosa que cubre su extremo. Desde la cara posterior del antebrazo se va a extender la acción de pero extender lo que es la falange media y distal sobre la proximal, y la proximal sobre el metacarpo y sobre el antebrazo. Ahora, hablamos del anconio. El anconio tiene la forma corta y triangular. Está situado en la cara posterior del codo, entre el extensor cubital del carpo, inferior y lateral a él, y superior a la cabeza del tríceps braquial. Este músculo va a tener el origen desde el epicóndilo lateral hasta la parte superior del cúbito. Va a insertarse en el vértice y en la parte posterior del epicóndilo lateral, y la acción de este músculo es extender. Va a extender lo que es el antebrazo. Este músculo entonces tiene la acción de extender. Ahora hablamos de los músculos de la mano. Los músculos de la mano se dividen también en grupos. Tenemos a lo que es la eminencia tenar, la eminencia hipotenar y un grupo que es el medio. Cuando hablamos del grupo medio, que está dividido en interóseos lumbricales y los interóseos tanto dorsales y palmares, hablamos de los lumbricales y decimos que son fascículos fusiformes, tienen la forma esa, y van a estar anexos al flexor profundo de los dedos. También son 4 y se cuentan desde lateral a medial, primero, segundo, tercero y cuarto. Estos van a dirigirse hacia los tendones extensores de los 4 últimos dedos, y la acción de los lumbricales es flexión de la falange proximal y extienden las otras 2. Los músculos interóseos tienen la forma prismática, los dorsales y cortos, y van a ser 4 también. Se cuentan también de lateral a medial, desde lo que es el pulgar al meñique, y se van a extender desde los metacarpianos hasta la falange proximal y el extensor del dedo correspondiente. Se van a insertar en la cara medial o lateral del espacio interóseo y se dividen en un tendón superficial y en un tendón profundo. Los palmares son cortos y también de forma prismática.
Estos van a ocupar la parte palmar y son más pequeños que los dorsales. También son 4 y se insertan superior y lateralmente a la cara palmar del metacarpiano. También se van a dividir en profundo y superficial. Y la acción de estos interóseos es flexionar la falange proximal. Ahora, hablamos de la eminencia tenar. En la eminencia tenar vamos a hallar también 4 músculos en la parte lateral de la mano y anexas al pulgar. Estos son el aductor del pulgar, flexor corto del pulgar, oponente del pulgar, abductor corto del pulgar. El aductor del pulgar es un músculo que es aplanado, que es triangular, que está anterior a la porción interósea del metacarpo. Su origen es desde el metacarpiano segundo hasta el tercero, hasta la falange proximal del pulgar. Acción aductor del pulgar, como dice su nombre, y después tenemos al flexor corto del pulgar. El flexor corto del pulgar es un músculo que tiene la forma triangular y bicipital, superiormente y medial al metacarpiano. El origen se extiende desde la segunda fila del hueso del carpo hasta la falange proximal del... Y la inserción es del dedo pulgar a partir de 2 cabezas, una superficial y una profunda, la superficial en el tubérculo del trapecio y la profunda en el trapecio y en el grande, trapezoide y en el grande. La acción del flexor corto del pulgar es desplazar el pulgar medial anteriormente, es aductor, y el oponente del pulgar. El oponente del pulgar, su forma es aplanada, es triangular, lateral a la cabeza superficial del flexor corto del pulgar. El origen, se va a extender desde la segunda fila del carpo hasta el primer hueso metacarpiano. La inserción es del tubérculo del trapecio, la parte lateral y la parte lateral de la cara anterior del retináculo de los flexores. La acción de este músculo es desplazar el primer metacarpiano anterior y medialmente, oponiendo a los demás. Ahora, el otro músculo y el último de esta eminencia tenar es el músculo abductor corto del pulgar. El abductor corto del pulgar es de una forma aplanada, triangular y alargada. Es el más superficial de este grupo y el origen es de la primera fila del carpo hasta la falange proximal del dedo pulgar. La inserción de este músculo es en el tubérculo del escafoides, está superior al abductor del corto del pulgar y la acción es desplazar el pulgar y su metacarpiano lateralmente. Ahora hablamos de la eminencia hipotenar. La eminencia hipotenar está formada también por 4 músculos. Hablamos del oponente del meñique, el abductor del meñique, el flexor corto del meñique y el palmar corto. Cuando hablamos del oponente del meñique, hablamos de un músculo corto, aplanado y triangular que va a estar anterior al quinto metacarpiano y se va a extender desde la segunda fila del carpo hasta el quinto dedo metacarpiano. La acción de este músculo es oponer el dedo pulgar y desplazar anterior y lateralmente al meñique. El flexor corto del meñique, la forma es fusiforme, anterior al oponente del meñique, se va a extender desde la segunda fila hasta la falange proximal del dedo meñique y su acción es flexor del meñique. El abductor del meñique tiene una forma alargada, medial y superficial a la eminencia hipotenar, se extiende desde el pisiforme hasta la falange proximal del meñique y su acción es el flexor y abductor del meñique. Y el palmar corto es una lámina muscular delgada, aplanada desde y cuadrilátera. Esta va a estar desde el tejido, la hallamos situada en el tejido subcutáneo y va a estar separada de los otros músculos. Va a estar extendida desde el borde medial de la aponeurosis palmar hasta la cara profunda de la mano, de la dermis. Y bueno, la acción de este palmar corto es pliega la piel de la eminencia hipotenar. Y los músculos de las manos tienen arcos palmares, tienen un arco palmar que se unen en la palma de la mano, las arterias radial y cubital, y son 2, una superficial y otra profunda. Y también tenemos los digitales palmares propias. Cuando hablamos del arco palmar superficial, vamos a hablar de la arteria cubital con la rama palmar superficial, rama de la arteria cubital que está lateral al pisiforme. Cuando hablamos de la arco palmar profundo, hablamos de la anastomosis de la arteria radial con la rama palmar profunda de la arteria cubital. Y cuando hablamos de los digitales palmares propios, hablamos de los que están destinados a las partes blandas y a las falanges de los dedos. Este va a estar para el digital palmar del pulgar y la arteria radial del índice. Y bueno, tenemos también lo que son las ramas colaterales del arco palmar superficial y el arco palmar profundo. El arco superficial